Movimiento circular uniforme. El movimiento circular uniforme es cuando una partícula gira circularmente y va barriendo ángulos iguales en intervalos de tiempos iguales. Por ejemplo, si tenemos acá una partícula en el ángulo 0, esta partícula cuando haya recorrido un ángulo de 90 grados habrá demorado, supongamos, un segundo. Cuando haya recorrido otros 90 grados habrá demorado otro segundo, y cuando haya recorrido los próximos 90 grados otro segundo hasta que dé la vuelta completa. Eso significa que va barriendo ángulos iguales en intervalos de tiempos iguales. Por lo tanto, significa que la velocidad es constante. Entre las características podemos apreciar dos tipos de velocidades: la velocidad tangencial o lineal y otra velocidad que se denomina angular. En el caso de la velocidad lineal está representada por un vector que es tangente a la circunferencia, es decir, apenas toca un punto de la circunferencia. Físicamente representa la velocidad que adquiriría el móvil si se saliera de su trayectoria circular. También se caracteriza este movimiento por experimentar o la partícula más bien experimenta una aceleración centrípeta, es decir, una aceleración hacia el centro de la circunferencia, que es generada por una fuerza que también va hacia el centro, que se llama fuerza centrípeta. Como podemos ver, tanto la fuerza como la aceleración, como la velocidad, forman entre sí un ángulo de 90 grados. Eso significa que tienen direcciones perpendiculares en todo momento. Entonces vamos a ver otras características. Por ejemplo, para comprender el movimiento circular uniforme debemos estar claros de lo que es un radián, ya que en el caso de la velocidad angular, pues su unidad de medida va a ser los radianes sobre segundo. Entonces, un radián es la medida del ángulo central contenido por un arco cuya longitud es igual a la del radio de la circunferencia. Es decir, que los radianes en sí son unidades de medida de los ángulos, al igual que los grados. Entonces, ¿cuáles son las respectivas equivalencias? 360 grados equivale a 2 pi radianes. Entonces, un radián es igual a 180 grados sobre pi, que es aproximadamente 57.3 grados lo que mide este ángulo. Entonces, si queremos hacer conversiones, entonces tenemos aquí, por ejemplo, que 45 grados equivale a pi cuarto de radianes, 90 grados a pi medio de radianes, 180 grados equivale a pi radianes, 270 grados equivale a 3 medios de pi radianes. Entonces, algunas conversiones, digamos, para pasar de grados a radianes, si queremos pasar 150 grados a radianes, utilizamos este factor de conversión, multiplicamos 150 por pi sobre 180. Entonces aquí pues lo que hicieron fue dividir 150 entre 30, nos dio 5, y 180 entre 30 da 6, o sea que 150 grados es igual a 5 sextos de pi. Si queremos pasar 180, si queremos pasar pi tercio a grados, lo que se hace es multiplicar por este factor de conversión 180 sobre pi. Entonces lo que hacemos es cancelar o simplificar los pi y nos queda 180 grados sobre 3 igual a 60 grados. Ahora vamos a estudiar algunas fórmulas del movimiento circular uniforme. Tenemos la frecuencia es igual al número de oscilaciones sobre tiempo, en este caso serían revoluciones porque se trata de un movimiento circular uniforme. Si fuera un movimiento ondulatorio, pues sería oscilación. Entonces, número de revoluciones o vueltas en una unidad de tiempo que sería el segundo. La unidad de medida sería el hertz. Luego tenemos el periodo se mide en segundos y es igual al recíproco de la frecuencia, es decir, 1 sobre la frecuencia. El periodo es el tiempo que tardaría la partícula en dar una vuelta completa. Eso sería el periodo. Tenemos la velocidad lineal, que está dada por 2 pi radianes por el radio sobre el tiempo,
y tenemos la velocidad angular que se mide en radianes sobre segundo, que sería 2pi radianes sobre el período. Bueno, aquí es igual 2pi radianes sobre el período también, en el caso de la velocidad lineal, 2pi radianes por el radio sobre el período, y aquí 2pi radianes sobre el período. Pero también podemos ver otras opciones. Por ejemplo, para encontrar la velocidad lineal, dependiendo de los datos, tenemos que la velocidad lineal es igual también a la velocidad angular por el radio. En función de la frecuencia también se puede calcular multiplicando 2pi multiplicando 2pi por el radio por la frecuencia. Esta sería otra opción en caso de que nos dé como dato la frecuencia. En el caso de la velocidad angular también se puede obtener en función de la frecuencia multiplicando 2pi por la frecuencia. En caso que nos dé como dato el desplazamiento angular, entonces también se puede calcular multiplicando, es decir, dividiendo el desplazamiento angular entre el tiempo. Entonces vamos a estudiar ahora lo que es la aceleración centrípeta. En el caso de la aceleración centrípeta se calcula elevando la velocidad lineal al cuadrado y luego dividiéndola entre el radio. Pero dependiendo de los datos hay otra opción. Por ejemplo, se puede calcular a partir de la velocidad angular, como elevando la velocidad angular al cuadrado y luego multiplicarla por el radio. Recordemos que la aceleración, su unidad de medida es metros sobre segundo cuadrado. Entonces, en otro video estaremos resolviendo problemas relacionados con este tema.